en la Onda. ¿Qué tiene que ver el café, un camello y una playa? Los que conocen bien Cantabria seguro que han oído hablar de una de las empresas más premiadas de España. Se llama Dromedario y lleva más de 150 años vendiendo café. Viajamos hasta Santander para conocer la historia de Cafés Dromedario a través de un documental de Magda Calabrese y Richard Zubelzu, que ha sido premiado por el jurado del festival Widenskrim Film and Music Video Festival de Toronto con la mención de honor. La entrega de premios, ahora nos lo contará Richard, será en breve. Richard Zubelzu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer escucharte, enhorabuena por otra historia preciosa hecha documental, gracias a Objetivo Family que ha recibido un premio. Esta es la historia, Richard, de Antonio Fernández Baladrón. Cuéntanos, empezamos por el principio porque nos vamos al emprendimiento de este hombre a 1871, o sea, nos saltamos 2 siglos. Sí, la verdad es que fue un hombre hecho a sí mismo de la época de Santander, con los primeros que empezaron con el comercio a través de los barcos que llegaban a Santander y se le ocurrió pues esta brillante idea que 150 años después es una de los cafés más antiguos el café más antiguo de España. Me llama la atención que este es un personaje cuyo nombre aparece de continuo en las crónicas de la época, asociado a iniciativas variopintas en la ciudad de Santander. Hablamos del Palacio de la Magdalena y, sin embargo, creo que no hay ninguna calle que lleve su nombre, ninguno de los edificios, no hay una pequeña plaquita, ni una placita, ni nada que recuerde a este hombre que sigue dando trabajo y ha dado trabajo a generaciones de cántabros. Sí, efectivamente. Precisamente por eso también fue la idea de hacer este documental, para poner en valor a ciertos personajes, en este caso en concreto, que han desaparecido de la historia y han sido muy importantes, no solo para Cantabria, sino para el resto de España. Cafés Dromedario, un nombre curioso para un café cántabro, pero que tiene su explicación, por lo menos una. Parece ser que Antonio Fernández Baladrón, el primer nombre que le quiso poner a su fábrica de tueste de café era Cafés El Camello, pero ese nombre parece ser que ya estaba registrado. Lo de ponerle el Café El Camello es naturalmente por la playa del Camello, en que en realidad la roca que hay allí no es un camello, es un dromedario, pero al final tuvo que cambiarlo de camello por el dromedario y fue con el nombre que se quedó y con el que actualmente se conoce. Es la voz de Miguel Ángel Bringas, profesor de Historia Económica de la Universidad de Cantabria, porque has contado con trabajadores, te has documentado, este historiador te ha guiado un poco por cómo fue testigo Antonio Fernández Baladrón por el cambio de la ciudad de Santander, ¿no? Sí, nos pusimos en contacto con él porque sabíamos ya que tenía mucha información sobre el tema y es un experto de economía y de historia de economía de Cantabria, y la verdad que aportó muchísimo, y a través también del guión de Magda Calabrese, que la verdad que está muy currado y muy bien elaborado, pues fuimos contando toda esa historia de 150 años comprimidos en 40 minutos, en el que contamos un poco tanto la historia anterior, como hablábamos antes, como cómo ha sido toda su evolución hasta la actualidad, con el que se ha convertido en una de las marcas referencia a nivel nacional. De hecho, en Madrid se comercializa a través de Cafés El Pozo, que lo podréis ver en muchísimas cafeterías de la ciudad, como tiendas, que hay muchísimas tiendas también. Y en las tazas. También en el documental sale un museo que ha abierto la empresa allí en Santander, que es una auténtica maravilla, con esas latas que muchos recordarán, esas latas donde nada más llegar a casa o moler el café en grano, que antes se molía en las casas, se metía en esas latas maravillosas, o esas cucharillas que regalaban. En fin, un montón de cosas que se ven en el museo, que ha sido testigo de la transformación de Santander como ciudad. Por el nombre de dromedario, que es bastante curioso, también se puede decir que se llama así porque el café se llevó a la isla Martinica en un barco que se llamaba Le Dromedare, o sea, el dromedario. Efectivamente. El barco en el que llegaba a España
se llama Le Dromadaire y por eso se tomó ese nombre desde Martinica, que venía todo el café. Una de las cosas que también tiene muy bien el documental es que, por lo menos a nosotros personalmente, nos ha abierto un poco la mente en la cultura del café, que también estaba un poco estigmatizado, que si era malo para la salud, y resulta que ahora mismo es lo contrario, es lo que suele pasar a veces en la sociedad, que una cosa que antes era mala, ahora resulta que no es tan mala, ¿no? Y también el tono social que tiene el café, de irte a tomar un café, de muchas cosas que lo llevan alrededor, y que la verdad a nosotros nos ha sorprendido, y a mucha gente que ha visto el documental también. Claro que sí, porque el café, hay que decir, que llega a Santander verde. Ellos hacen unas catas porque claro, les llegan muchos kilos y tienen que hacer catas para ver si el café es de calidad o no es de calidad. Les hacen un tueste para cata y luego ellos lo tuestan, mezclan distintos cafés y hacen auténticas maravillas. Me ha gustado mucho una de las trabajadoras ya jubilada que aparece en el documental, que le contaban, ¿no?, sus padres, que también trabajaron, y sus abuelos en cafés dromedario, que en tiempos de escasez, en tiempos de guerra, se tostaban higos, ¿no? Y se hacía café, Sí. o las cáscaras del café, el sobrante, eso se lo llevaban y tenía ese saborcillo a café. Sí, es una de las cosas que en la posguerra pasó mucho, no solamente en las fábricas de café, sino en muchas. Yo que soy de Reynosa, que de ahí viene la fábrica Cuétara, por ejemplo, yo recuerdo también mucho que los sobrantes de las galletas los repartían entre los empleados también, y mucha gente comió gracias a eso. Pues en el café también pasaba lo mismo con otro producto, que al haber tanta escasez, pues se hacían de las cáscaras el café, y era curioso también. Las imágenes de archivo que aparecen en el documental sobre el Santander de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿cómo las habéis conseguido, Richard? Pues a través de varios, allí en Cantabria, que tenemos bastante contacto, pues a través de la Cámara de Comercio nos ha cedido, del archivo del Banco Santander también, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que ahí hice yo mis primeros inicios como profesional, y también tengo mucho contacto, y la verdad es que nos han apoyado mucho, porque es bastante complicado conseguir material de archivo para hacer documentales, porque a veces están con precios realmente prohibitivos para nosotros. Bueno, y ese premio, ese reconocimiento en Canadá, ¿habéis recogido ya el premio? ¿Os lo dan en octubre? ¿Cuándo es? Cuéntanos. No, esto es en noviembre, la entrega de premios. Ah, noviembre. Y sí, y no creo que podamos ir, porque afortunadamente estamos con varios proyectos en vista, y no nos va a ser posible, pero nos hubiese gustado mucho. Oye, adelántanos la temática, que ya sabes que aquí te adoramos, y rápidamente te volvemos a llamar para que nos lo cuente. Danos una primicia. ¿En qué estáis trabajando? Pues mira, precisamente mañana en Galicia se estrena un documental muy relacionado con Madrid, que es sobre el flamenco, se llama Palo Seco, Ah, sí. y un poco sobre los tablaos flamencos de Madrid, cómo a través, con todo lo que pasó en la pandemia, que se cerraron, y toda la precariedad que hubo, cómo han vuelto a resurgir, y además con mucho material de archivo, porque llevamos 14 años con este proyecto, y yo tengo material de tablaos como el Corral de la Pacheca, por ejemplo, y otros tablaos que han cerrado. Qué bonito. Y todavía se pudo documentar todos lo bonitos que eran esos tablaos. Y por ejemplo, el Café de Chinitas, que cerró, se ha vuelto a abrir llamándose Tablao de la Villa, y hemos también tenía archivo anterior y lo hemos comparado con cómo está ahora, y un poco también la controversia que hay un poco de tablao, digo, de flamenco puro o flamenco fusión, y el arte de flamenco como arte. Pues eso es como renunciar, tú que haces documentales, ahora mismo a los drones, ¿no? Porque hay que decir que Dromedario 150 años de café tiene una fotografía, tiene una imagen, una realización maravillosa. Con ese, claro, contáis con unas imágenes con Santander y con Cantabria, que es un lujo, ¿no?, rodar allí. Sí, además yo que soy de allí, pues siempre me gusta, y tenemos mucha gente. De hecho, el director de fotografía, Eugenio Martínez, fue uno de mis mentores en imagen, y
y conozco mucha gente allí. Hay la posibilidad de grabar con dron, que por ejemplo en Madrid es más restringido. Y la verdad es que fue duro rodarlo también porque estábamos en pandemia, saliendo de la pandemia, y fue bastante laborioso, pero la verdad que ha quedado un resultado espectacular. Espectacular, como siempre. Y por último, ¿dónde pueden ver nuestros oyentes Dromedario 150 años de café? Pues Dromedario se puede ver en la plataforma Filmin. En Filmin. Eso es. Pues ya lo saben nuestros oyentes, enhorabuena, dale un abrazo también a Magda y Richard, como siempre, un placer que nos hayas atendido y que sigas recuperando historias olvidadas de toda nuestra España, ¿no? Porque te preocupa, hacéis documentales sociales con temas que siempre nos levantan, pues eso, recuerdos y sentimientos, que es lo importante, que lo que se aprende con sentimiento es lo que siempre perdura. Richard, un placer. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte.